Yo creo que las razones por las que se perdió el plebiscito son variadas, aunque algunas tienen mucha más fuerza que otras, ¿no? Cuando se está frente a un plebiscito de aprobación de una nueva constitución redactada por un grupo de personas elegidas democráticamente por la ciudadanía, para redactar dicha constitución, lo que se discute son las normas propuestas, o lo que se debería discutir son las normas propuestas. Se deben revisar los artículos escritos, los principios propuestos, los derechos presentados. En definitiva, lo que se disponen las normas expuestas a la consideración del pueblo. Se debe decidir si la propuesta normativa es mejor para el país o, por el contrario, no ayudan a mejorar la democracia, la calidad de vida de la gente, son excluyentes y no inclusivas, etc. Claramente las normas propuestas eran y son infinitamente mejores que las de la Constitución del 80. Si así no fuera, la derecha habría basado su campaña en una comparación entre ambas constituciones, cosa que no hizo. Y además no existió ningún programa de televisión, volante entregado en la calle, propaganda en general o escrito que defendiera la Constitución del 80. Se podrá señalar que, sin prejuicio de que la propuesta nueva era mejor, existían algunas normas que hicieron insostenible su aprobación, por atentar contra el sistema democrático, contra la dignidad de la persona o los derechos humanos, contra el orden social o la justicia. Pero tampoco existían normas que atentaran contra las personas, la democracia y los valores que la sostienen. Como no existía nada al anterior, los del rechazo se esmeraron en tratar de crear verdades que no estaban en la propuesta. Se dedicaron a mentir, inventar disposiciones y a expandir y a hacer circular falsedades sobre el contenido de dicha propuesta. Para los ricos y poderosos estaba en riesgo la pérdida de ciertos negocios, sus intereses y sus privilegios. Entonces hicieron una campaña cimentada en falsedades y para ello metieron millones de pesos en una campaña de mentiras, sin pudor, sin amor a la verdad, sin pensar lo que de verdad haría en Chile un país mejor. Existió cero análisis de las normas propuestas. En cambio, se dedicaron a mentir, falsear disposiciones, inventar normas inexistentes. Difundieron mensajes absolutamente falsos, engañosos y artificiales. No hubo forma de contrarrestar esa campaña de mentiras. El dinero invertido y la desidia del gobierno fueron determinantes. Frente a una inmensa campaña de desprestigio a la Convención Constitucional y a la mencionada campaña de mentiras y falsedades, el gobierno no atinó a combatirla con toda su fuerza. Frente a un Contralor General de la República banderizado por el sector del rechazo, el gobierno se paralizó y, lo que es peor, paralizó a sus propios funcionarios, dando incluso instrucciones de no hacer campaña y arrastrando a las municipalidades a lo mismo. Las razones que hemos escuchado de los ciudadanos de por qué votaron rechazo se combatían con información fidedigna, aquella que el gobierno no entregó. Paneles en las calles y poblaciones, programas de televisión aclarando las normas propuestas, cápsulas en la televisión y radio explicando los artículos, su contenido e implicancia. Pero eso no sucedió. Se inhibieron frente a las críticas y ataques de la derecha. Optaron por los próximos 4 años y no por los 40 años venideros. Privilegiaron gobernar su periodo dejando de lado la opción de mostrar la iniciativa de cambio más grande de la historia de Chile, especialmente para las décadas que vienen y las generaciones que vendrán. El medio de comunicación independiente Interferencia, en la misma línea de lo que estoy diciendo, cita como responsable a Pablo Paredes, director de la SECOM. Yo no creo que sea el gran responsable de la mala actuación del gobierno. A él se le daban instrucciones de cómo se debe actuar, pero no es Paredes el responsable de la decisión de no actuar. El Comité de Ministros y el presidente optaron, dejaron a la Convención Constitucional y a la propuesta constitucional a su suerte. Nada de campaña de información seria sobre la misma. ¿Acaso no vieron cómo estaba actuando la derecha en la televisión, en la radio, en la prensa escrita y las redes sociales? ¿No vieron que comenzaron mintiendo, manipulando y tergiversando las normas desde el primer día que comenzó a actuar la Convención Constitucional? El grupo UDI republicano, al no alcanzar en la elección de convencionales el tercio que le permitía bloquear los cambios y las propuestas de las grandes mayorías transformadoras, optaron desde el primer día en que pisaron el ex Congreso por boicotear el proceso y manipular el resultado. Conociendo el gobierno esa realidad, ¿por qué no actuó en consecuencia?
En marzo de este año, conjuntamente con Instalarse, debió desde el primer día comenzar una campaña informativa desplegando y entregando toda su energía y recursos a dicha campaña. ¿Era eso tomar partido por una postura? Claramente no. Era buscar transmitir el contenido de la propuesta, que era sobre lo que los ciudadanos debían decidir. No está de más decir que no existió ningún cambio en la Convención Constitucional desde que el gobierno llegó al poder. Todo continuó exactamente igual para los constituyentes, el proceso y la información de la propuesta. Es más, confirmó al secretario de la Convención Constitucional, nombrado por Piñera, que jamás entendió su papel y el de la Convención Constitucional. Por ahí me dijo un alto funcionario de gobierno que no entendía cómo no se hicieron cargo de TVN, haciendo los cambios necesarios, como todos los gobiernos que comenzaban a gobernar lo han hecho. No está de más decir que las mentiras de la prensa empresarial fueron divulgadas sin pudor alguno, de la forma más descarada y descarnada, porque lo que estaba en juego era muy significativo para los poderosos que representan. El apruebo era el comienzo del fin de sus negocios sin contrapeso. Negocio con los derechos sociales, la plata fácil, la nula fiscalización, los negocios con el agua, las pensiones y la naturaleza. Valía la pena arriesgarlo todo sin decencia alguna. Lo anterior lo supimos pronto, era cosa de abrir los diarios y encender la televisión. ¿Cómo actuó el gobierno frente a esa realidad enorme y clarísima? Prefirió mirar para el lado y seguir financiándolos. Prefirió entregar sus primicias a esos mismos medios que, además de mentir y atacar a la Convención Constitucional, atacaba al propio gobierno. Creo que es un acto de honestidad política que el gobierno asuma su responsabilidad frente a estos hechos.